Bueno, una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios está acá? Bueno, la segunda pregunta. ¿Por qué creen que Dios está acá? Bien, ahí me gustó esa respuesta, porque dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Pero imagínense que así como nosotros, que somos mucho más que dos o tres, eh, hay muchas otras iglesias que ahora están reunidos también. Y Dios también tiene que estar en esos otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que está en otro lugar, puede estar en otro lugar y tiene que estar acá también? Seguro que está acá el Señor y en los otros lugares hay ángeles, nada más, no está. Porque Él está en todos lados. ¿Y qué cualidad o qué atributo es este de Dios? ¿Eh? Omnipresencia, muy bien. Bueno, vamos bien por ahí. ¿Saben qué? En estos días, pensando un poco en lo que vamos a compartir hoy, pensaba no antes que armar algo de cómo sería el bosquejo, pensaba cómo un hijo de Dios hace para vivir tranquilo. Pero porque justo también tengo un libro ahí que se llama Vivir Tranquilo. Y, y el título me hizo pensar, ¿no? Decir, ¿cómo hago para vivir tranquilo? Y, y bueno, ese libro está bueno, es de Palermo, ¿no? Del doctor Sebastián Palermo. Creo que compartí algo yo en el grupo de los hombres de Palermo. No me acuerdo ahora, no estoy tan seguro. ¿Alguno que lo haya visto, no? ¿No? Bueno, no miran lo que comparto, qué bien. Pero bueno, vivir tranquilo y muchas veces todos quisiéramos pensar en esto, ¿no? Decir, ¿cómo hago para vivir tranquilo? ¿Cómo hago para vivir tranquilo? Y pensando en este atributo del Señor, la omnipresencia, también me llevó a pensar en otra cosa más, que es que hoy tenemos una posibilidad de estar en varios lugares nosotros en el mismo tiempo, ¿no? Pienso un ejemplo. Puedo estar conectado por Zoom en una capacitación, a la vez estar cocinando la comida para que mis hijos vayan a la escuela y a la vez chateando por WhatsApp con algún compañero o un amigo al mismo tiempo. ¿Quién hizo alguna vez esta multitarea en el mismo momento, no? En la época de la pandemia, que teníamos que estar ahí por Zoom, ya pasó hace tanto lo de la pandemia que ya muchos ni se acuerdan que nos conectábamos por Zoom. ¿Se acuerdan que nos conectábamos por Zoom? Y bueno, se podía estar ahí en la casa conectado en la reunión y a la vez hacer otras cosas. Se podía estar haciendo varias cosas en el mismo tiempo. Pero en esta época en la que pareciera que estamos conectados con muchas cosas al mismo tiempo, también puede haber esta situación de soledad, esta situación de decir, siento que no puedo con todo lo que tengo que hacer. Y eso nos trae una cierta intranquilidad, una cierta inseguridad a la hora de tomar decisiones. Pero cuando pensaba en esto del atributo de Dios y de pensar de que Él está en todos lados, me llevó a pensar también de que si Él está conmigo en todos los lugares donde yo estoy, no estoy solo. O sea, yo puedo hablar desde mi punto, ¿no? Pero cada uno vivirá su situación. Y yo pensaba, por ejemplo, ¿no? En Esteban, cuando tuvo que entrar ese quirófano, que por más que nosotros estemos todos en un mismo sentir, orando y pidiendo que salga todo bien, o anhelando que salga todo bien en el quirófano, el único que podía estar de parte nuestra ahí era Dios. Entonces lo único que nos quedaba como opción para estar tranquilo es confiar en que Dios iba a estar ahí en ese lugar. Y eso te libera de la intranquilidad y te trae una paz.
Y pensando en eso, no decir, ¿cómo hago para vivir tranquilo? Creo que uno de los puntos de decir es buscar la paz de Dios. Es buscar estar en paz con Dios. Y pareciera como que son dos cosas distintas, pero es como casi lo mismo. Porque para tener la paz de Dios, tenés que estar en paz con Dios. O sea, estar en paz quiere decir que no tiene que haber nada que obstruya o que trabe esa posibilidad de relacionarte con Dios. Pero bueno, ahí lo voy a desarrollar un poquito más, porque también pensando en esa omnipresencia, pensaba en otro atributo que es la omnisciencia. Y es un atributo que es absolutamente solo de Dios. Es el atributo de Dios en el cual Él conoce de manera perfecta, infinita, inmediata y completa todas las cosas. Las pasadas, las presentes y las futuras. Y las potenciales, o sea, las que podrían haber sido. ¿Sí? Porque eso también me gusta de Dios, que Él nos da esa libertad de decisión. Y me gusta también pensar en que Dios tiene preparadas obras para nosotros. Y ahí es cuando entra mi preocupación y digo, ¿estaré dentro de lo que planificó Dios para mí cuando me creó? Pero eso sería una pregunta para llevarse, para meditar. Pero la omnisciencia de Dios es eso que Él es el atributo absoluto que solo pertenece a Dios. Y que Él es el conocimiento que tiene de manera perfecta, infinita, inmediata y completa de todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Dios no aprende nada. Dios ya sabe todo. Dios no se sorprende con nada. Él jamás va a decir, uy, esto no me lo esperaba. No me imaginaba que iban a hacer esto. Porque es su atributo, la omnisciencia. Él ya sabe todo. Y pensando en esto me fui a un pasaje que está en Salmo 139. Dice, Salmo 139, 1, y el versículo 2 también lo vamos a leer y vamos a por ahí quedarnos en ese pasaje. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Señor, tú me examinas y me conoces. Y el 2 dice, a ver si lo pasamos ahí al 2. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, y aún a la distancia me lees el pensamiento. Eso me hizo entender lo que es la omnisciencia de Dios. Dice que Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos decir, ya sé lo que estás pensando. El Señor ya sabe lo que estás pensando ahora. Es espectacular pensar en eso, ¿no? Decir, quería que podamos meditar en esto, decir, la omnisciencia de Dios y cómo Él nos conoce, pero no porque muchas veces pensaba, no decir, me acuerdo que alguien le decía a un chico y decía, no hagas eso porque Dios te está mirando. No sé si alguna vez asustaron a sus hijos de, no hagas eso porque Dios te está mirando. Y me sorprende esto de decir, nosotros muchas veces pensamos, Dios me está mirando. Y me hizo pensar mucho más profundo esto de decir de la omnisciencia de Dios, que no es que solamente Dios te está mirando lo que haces, porque vos podés estar así duro y no hacer nada, pero el tema es lo que pasa en tus pensamientos, lo que pasa en tu corazón. ¿Y sabes qué? Dios te está mirando. Dios mira tu corazón, Dios mira tus pensamientos. Y acá me gusta el salmista porque dice, tú me has examinado y conocido. El salmista no quiere ocultar nada. David entiende que Dios lo examina y lo conoce a la perfección. No solo por lo que hace, no solo porque él estaba
cuando estaba haciendo algo, sino de porque conocía la intención de su corazón cuando lo estaba haciendo. Y acá es un detalle muy fino y muy profundo, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos. Y yo hoy pudiera preguntar, ¿qué fue lo que hoy te trajo hasta acá? ¿Qué te motivó? Y vos en tu mente podés decir, y me dijeron que venga. En tu mente podés tener una idea de que venir a la reunión, en algún momento entendí que era algo bueno. Pero el que realmente sabe la razón por la que viniste es Dios. Y que conoce tu corazón y que conoce tu pensamiento. En el Salmo 139, cuando dice examíname, o me has examinado, viene de una palabra que se usaba que quiere decir una exploración minuciosa, una exploración. Como cuando exploran las minas, ¿vieron? Cuando se meten en las minas a explorar para buscar o cobre, o oro, o diamantes. No sé si alguna vez vieron algún documental de estos, cómo trabajan los mineros, o si alguien trabajó en una mina alguna vez. Es como que se meten y escarban la montaña y hacen un túnel para llegar a encontrar en esa exploración algo que sea precioso, algo que sea de bien ganancial, ¿no? Y esta palabra examinar o examinado viene de ahí, de explorar las minas, ¿sí? Por eso examina, ¿sí? Que se meten dentro de una mina. O también puede ser una investigación judicial. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de entender cómo funciona el Poder Judicial cuando hace una investigación. Se buscan testigos, se buscan evidencias, se buscan muchas cosas para poder determinar el caso, ¿sí? Y es eso lo que hace el Señor. Dios se mete hasta lo más profundo de tu ser para examinarte el corazón. Esta es la cuestión de la omnisciencia, esta es ese atributo que, a pesar de que nosotros nos queremos esconder o ocultar algo, o muchas veces negar algo, el Señor sabe que eso está ahí, metido en el corazón. Y dice, y conocido, dice el Salmo, ¿no? Has examinado y conocido. Y no es un conocimiento de que te conoce como yo te conozco, que nos vemos a veces los domingos, o alguna vez me invitaste a comer a tu casa y compartimos un rato. Es un conocimiento, no es un conocimiento solamente intelectual, de conocimiento de lo que puedo conocer intelectualmente, sino que es un conocimiento relacional y profundo. Hace un tiempo me pasó algo que fue lo que causó parte de lo que estoy hablando hoy, de esta cuestión de este atributo de Dios. Más que nada enfocándome en la omnisciencia, porque sí sabemos que Dios está en todos lados, lo creemos, muchas veces nos olvidamos. Creemos que, o alguno pudiera creer que Dios está solamente acá y que no puede tener la capacidad de estar en todos lados. Y que cuando te vas de acá, Dios ya se olvida de que sos su hijo y que ya no tenés más relación con Él. Pero la omnisciencia me llevó a algo mucho más profundo, y pensar en que Dios examina mi corazón. Y me gustó pensar en este atributo porque está buenísimo dejarse examinar por Dios. Hace un tiempo me pasó que yo no sabía que había algo que me pasaba. Yo sabía que había algo que no estaba bien en mi interior. Puedo no estar bien físicamente o no estar bien de salud. Y bueno, voy a un médico y me dice, sí, tenés gripe. Un médico me examina y me dice, sí, tenés gripe. Pero porque me examina por mi parte externa, cómo estoy con la fiebre, o cómo late mi corazón, o cómo están mis pulsaciones. Y eso sería como más físico. Pero hay algo en el interior que pasa, que es real, y que muchas veces son las emociones, o que muchas veces son raíces que se quedan ahí como metidas,
por situaciones que vivimos, muchas veces por falta de perdón o por no encontrar una solución a una situación. Estoy hablando de situaciones mucho más profundas, como decir, relacionales, tal vez con tu pareja en el matrimonio, o tal vez con tu papá o con tu mamá, o con alguien con el que tenés que interactuar en el trabajo. Y como que tenés ahí esa cosa que no sabés que muchas veces describirla, ¿no? Porque vos en tu corazón decís, quiero que esto no esté pasando, quiero que esto no me esté pasando a mí. No quiero estar así, no quiero estar mal, quiero estar tranquilo. Y esa incomodidad muchas veces no tiene nombre. O muchas veces creemos que es una cosa, pero tal vez es otra. Y me gusta pensar en esto, decir, cuando puedo leer, a veces leer algún libro, como por ejemplo este del Dr. Palermo, puedo darme cuenta de cómo son las emociones y cómo muchas veces nosotros tomamos decisiones por las emociones, pero también hay emociones que no las podemos manejar y nos transforman en algo que no somos. Nos hacen ser una persona que en realidad no somos. Que si eso que está ahí adentro se sanara, pudiéramos estar tranquilos e interactuar con los demás de otra manera. Y me acuerdo que no sé, yo en un momento le puse un nombre, dije, es una angustia, ¿no? Pero después en realidad yo me di cuenta que no era una angustia, era algo que estaba ahí, estaba metido adentro de mi corazón y no lo puedo explicar. Hasta ahora todavía no lo puedo explicar, no sé qué era, porque no era falta de perdón, no era rencor, no era resentimiento, no era angustia, era algo que estaba ahí. Y esto me llevó a pensar, ¿no? Porque yo hablaba con Dios y le decía, Señor, no quiero estar así, quiero estar bien, quiero estar tranquilo. Y bueno, un día, que creo que les conté a algunos, fuimos a un encuentro y yo dije, Señor, en el momento de la oración me tiré a los pies de Dios y dije, Señor, sacame esto que tengo que no sé qué es. Y el Señor sí sabía qué era, pero no me dijo qué era. Lo importante es que me lo sacó. Y eso salió de mi interior y sentí esa tranquilidad, esa paz. De decir, el Señor tomó el control de esto. Tal vez yo creo que puede haber sido algo no resuelto, algo que muchas veces nosotros anhelamos cosas, ¿no? ¿Quién no tiene anhelos? ¿Quién no quiere alcanzar cosas o lograr objetivos? Creo que todos tenemos, ¿no? Y muchas veces no se nos da. Muchas veces, por distintas situaciones, no podemos alcanzar los objetivos que queremos lograr. Pero esa sensación de no haberlo logrado o de tal vez no verle una solución o no encontrarle una vuelta para poder lograrlo, nos causa, para mí, yo creo, ¿no? Analizándome, nos causa esa sensación de insatisfacción o de me falta algo, me falta lograr algo. Y esto me pasó, y les estoy hablando porque pienso, ¿no?, que si por algo el Señor me puso en mi corazón esto de decir, el Señor sabe lo que hay en tu corazón, y lo sabe mucho mejor que vos, y te lo puede describir detalladamente mucho mejor que lo que vos lo podés describir. Y estos detalles finos me hicieron entender del Dios que tenemos. Porque muchas veces podemos decir, Dios te está mirando para pensar que estás haciendo algo malo, ¿no? Para que te caiga un juicio. Dios te está mirando y que te entre un temor. Dios te está mirando. Y no está mal, porque Dios te está mirando. Y que tengas temor de Dios no está mal. De hecho, la palabra lo dice, que nosotros tenemos que tener temor de Dios. Ese temor reverente, que Dios te está mirando. Pero hay algo mucho más profundo,
Dios te está examinando tu corazón. Dios examina tus intenciones. Muchas veces podemos mantener la postura en público, pero en la intimidad sabemos que algo no está bien. Cuando vamos a lo privado, sabemos que estamos mal. Y Dios, nosotros podemos en el exterior mostrar una buena sonrisa, una linda cara y ser un aparente buen cristiano. Pero Dios, que conoce tu interior, no solamente está mirando lo que haces, sino que conoce tu interior y la causa que causa justamente ese estado que muchas veces te tiene con tristeza, que te tiene angustiado, que te tiene en una alerta permanente, intranquilo, inseguro a la hora de tomar decisiones. Y eso es una de las luchas y las batallas que nosotros tenemos que emprender, de decir, voy a buscar a mi Dios omnisciente, no solamente al omnipresente, a mi Dios omnisciente que todo lo sabe. Él conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Estoy en un tiempo que estoy estudiando de los profetas y cómo desde la antigüedad todas las personas se preocupaban cómo iba a ser su futuro y también cómo podían torcer ese futuro que muchas veces se le pronosticaba que iba a pasar algo malo. Y es una preocupación del ser humano el futuro. Es algo que nos tiene intranquilo. ¿Qué va a pasar? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si hago lo otro? Pero me encanta pensar en este Dios omnisciente que sabe cuál es nuestro futuro. Pero es la única manera de que nuestro futuro justamente sea un futuro tranquilo, porque yo no puedo decir que nuestro futuro no vamos a tener situaciones difíciles. Y no me quiero poner en la escala de nadie, pero, hay mucho ejemplo, más que ejemplos, de gente que toma decisiones y arriesga todo. Y dice, yo voy por esto porque es una palabra que Dios me dio. Y se la juega, porque sabe que va con Dios. Pero es difícil vivir la vida de una manera tranquila cuando vos no te pones o no le entregás tu corazón al Señor. Cuando vos no le decís todo lo que te está pasando al Señor, aún las cosas que no sabés qué es lo que te está pasando. Como me pasó a mí. Yo no podía describir lo que me estaba pasando, pero dije, Señor, hay algo que no sé qué es. Por favor, ayúdame y sacalo, porque no lo quiero tener en mi corazón. No me quiero salir del tema. Fíjense lo que dice en Mateo 12:34. Esperen, vamos a leer una partecita antes que me gustó mucho. La historia que está en Mateo 9, ¿sí? Dice, he aquí, Mateo 9:2, así lo quieren poner. He aquí le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y fíjense lo que dice más adelante. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos. Pero fíjense que esta versión dice, algunos de los escribas decían dentro de sí. Acá murmuraron ya suena como que lo dijeron, ¿no? Y cuando lo decían dentro de sí, era como que lo pensaban para ellos, en su interior. Este blasfema. Y dice que conociendo Jesús sus pensamientos. Conociendo Jesús sus pensamientos.
dice que les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conociendo Jesús sus pensamientos. Y acá hay un atributo que era solo de Dios y nos confirma que Jesús es Dios. A veces se cuestiona esto, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjense que Jesús conocía sus pensamientos. Y acá podemos ver con claridad que los fariseos tenían una postura religiosa, ¿no? Solamente miramos, solamente chequeamos lo que está haciendo. Pero Jesús conocía sus pensamientos, porque muchas veces tenemos esa postura religiosa de decir: no, yo hago todo bien, estoy bien, estoy haciendo todo bien, no tengo problema con nadie, no me peleo con nadie. Pero Jesús conoce los pensamientos, conoce las intenciones, lo que está pasando por tu corazón. Y dice, como le decía el Mateo 12:34, dice: generación de víboras. Ahí decía: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acá acá podemos ver otra cosa, ¿no? Que se revela, cómo se revela lo que hay adentro. Lo que hay en nuestro interior no se puede disimular con un lenguaje refinado. Lo que hay en nuestro interior se revela a través de lo que decimos. La queja y la crítica son el comportamiento que muestran un corazón que no se deja examinar por Dios. Es el indicador de un corazón que se ha llenado de amargura, que se ha llenado de orgullo y de insatisfacción espiritual. Un ejemplo, ¿no? Sale el grupo de alabanza, termina la alabanza, siempre cae en la alabanza cae en el... Sí, termina la alabanza y se van del culto y apenas se van yendo y se juntan a comer, ¿no? Y dice: che, ¿viste qué mal que cantó la chica de la alabanza? Entra como una crítica ahí, ¿no? Y saliste de la alabanza, saliste de la reunión. ¿O viste qué largo que predicó Ezequiel? Y encima con ese tono de voz así que te agarra un sueño. Si por lo menos gritaría como Fernanda cada tanto para despertarnos. Y esa es una manifestación, ¿no? Del corazón. Cómo uno entra en esa, digamos, trama de crítica y de no decir: vamos a bendecir, vamos a orar por el pastor Ezequiel para que la próxima vez grite más fuerte para que no nos quedemos dormidos. Y en un lugar donde viniste a recibir una bendición, en la casa de Dios, inmediatamente se detecta el corazón de que está lleno. O la exageración, ¿no? La falta de verdad. Una profunda inseguridad en la búsqueda de aprobación humana por encima del temor de Dios. En una charla informal o en una reunión de un grupo pequeño, la persona está contando una experiencia personal del trabajo, del ministerio. No sabés, cuando hablé con el jefe me puse firme y le dije las cosas en la cara. Les canté la 40 y quedó mudo. Y todos en la oficina me aplaudieron después. ¡Wow! Era exagerado el barro. Y en la realidad fue que la sugerencia fue tímida, nadie lo aplaudió. Nada más que agranda la historia para quedar como el wow, todos me aplaudieron. Y muchas veces tenemos esto en el corazón, ¿no? Una falta de verdad y exagerar las cosas para que nos vean como que somos wow, otra cosa. Y estas cosas están en nuestro corazón. El sentimiento de que queremos ser aprobados por el otro, el sentimiento de que estamos dispuestos a criticar a los que hacen mientras nosotros no hacemos nada. Y esas cosas
son las que hablan de un corazón que no se dejó examinar por Dios. Dice en el Salmo 19:14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, te va a traer la seguridad que necesitas. No necesitas la aprobación de los otros. No necesitas exagerar las cosas para que te miren como wow. Me hace acordar mucho a lo que manejamos hoy en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos publican en Instagram y siempre publican las ganadas? Siempre, ¿no? Es decir, si estás en el mejor lugar de Europa, publican esa foto. Pero nunca las perdidas, ¿no? Es decir, hoy me fue mal en un negocio que hice, hoy perdí plata, hoy, no sé, al final de cuentas tomé una mala decisión y perdí todo lo que tenía. Nunca las perdidas, siempre las ganadas. En Instagram, hasta los filtros, ¿no? Es decir, nunca ese acné en su plena, ¿no? Publicando la foto, me salió un acné. No, vamos a maquillarlo, vamos a poner el filtro para que salga bien. Pero eso es querer mostrar algo que no sos en realidad. Y de hecho termina siendo falta de humildad. Porque reconocer lo que somos y ponerlos ante el Señor para que sea visible a Dios es lo que nos va a terminar haciendo justamente ser personas que caminan dentro de la voluntad de Dios. Porque esa es la única manera, que el Señor examine tu corazón, te conozca y en base a ese conocimiento te instruya y te diga: es por acá, yo estoy con vos, dale tranquilo. Tomá esa decisión porque yo te apoyo, anda tranquilo. Ese es el lugar donde tenés que hacer. Eso es lo que tenés que hacer, eso es lo que tenés que buscar. Porque dice la palabra en Mateo 6:4, y bueno, viene hablando Mateo, es tremendo esa parte del capítulo 6, es espectacular y me quedaría hablando de eso, pero bueno. Dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Acá está la diferencia, de que vos no necesitas hacerte ver ni mostrarte como el guau, el ganador, el pro. No es necesario. Lo que sí necesitas hacer es humillarte y decirle: Señor, te reconozco, Señor, te necesito, Señor, separado de ti no voy a poder hacer nada. Y esa humildad y esa humillación va a ser la que te va a abrir las puertas que estás esperando que se abran. Va a ser la que va a conectarte con las personas correctas para alcanzar esos objetivos que muchas veces ves truncados. Y ahí está la bendición de Dios. Y eso va a ser bendición de Dios. Que la bendición de Dios justamente no sea lo que a vos te parece que está bien, sino que sea lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y este es otro tema muy largo para pensarlo, pero quería que se puedan quedar con esto, decir: el Señor te conoce, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Si vos entendés esto, vas a entender que si te pones en las manos de Dios 100%, entregándole todo, absolutamente todo, no queriéndole ocultar nada, conociendo que el atributo de Dios es omnipresencia y omnisciencia, entendés que el Señor está en todos lados y te conoce tu pensamiento y conoce tu corazón. Eso puede causar dos cosas en vos: o temor y decir: wow, qué mal que estoy. ¿Vieron? Yo tengo un lavadero en casa que tenemos como una especie de ropero donde metemos cosas que sirven pero a la vez no sirven para nada.
No sé si a ustedes les pasa si tienen ese cuartito en la casa, ¿no? Que guardan cosas que sirven, pero a la vez no sirven para nada. Vos vas y decís, uy, esto me sirve. O son reliquias, ¿no? Reliquias. El otro día me pasó que justamente acomodando un poco el cuartito, que acomodando un poco significó 4 bolsas de consorcio así que tiré. Había reliquias ahí adentro. Porque yo le digo, Nadia, ¿esto lo tiramos? No, eso es una reliquia, me dijo. Ah, bueno, entonces lo guardamos. En fin, son cosas que sirven o son reliquias, pero a la vez no sirven para nada y están ahí guardadas. Bueno, yo lo que quería decir con esta imagen del cuartito, ¿no? Donde guardamos las cosas, es que queremos ese cuartito no lo vea nadie cuando va a casa. Queremos cerrar la puerta y que nada más se vea que está todo limpito. Pero ahí está el cuartito y ahí están las cosas. El cuartito de la película de terror. Entonces, imagínate esto. El Señor conoce cada cosa que hay en tu cuartito. El cuartito oscuro ese que está ahí. Que no querés mostrarle a nadie. Pero ese cuartito está. ¿Y sabes qué? El Señor con ese atributo lo conoce. Conoce lo que querés ocultar. Conoce lo que no querés mostrar. Conoce las cuestiones por las que vos tomás las decisiones que tomás. Y muchas veces queremos justificar decisiones y decir, no, lo hice por esto, por lo otro. Y es mentira, porque en el interior vos sabés que no fue por eso que estás diciendo que lo hiciste. Me gusta pensar en Dios y pensar en este atributo porque es lo único que nos pone vulnerables. Y nos pone sinceros y decir, la verdad, hay cosas que tengo que cambiar. Hay cosas que tengo que dejar de ocultar. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Pensá en alguien que espera que todos en la casa se vayan a dormir, que se apaguen todas las luces, que entra en un navegador de Google en modo incógnito, para que eso no aparezca en ningún historial, para que eso que mira nadie sepa que lo mira. Creemos que en la oscuridad de la habitación nadie nos ve, nadie conoce nuestra intención, nadie sabe lo que estamos haciendo. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios no necesita ninguna contraseña, no necesita mirar ningún historial. En esa misma habitación que vos te crees que nadie te ve, Dios está. Porque dice que Él llena los cielos y llena la tierra. Y Dios está viendo el daño que muchas veces le hacemos a nuestra alma, el daño que le hacemos a nuestro testimonio. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces nos decimos y nos preguntamos y cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y por otro lado, los que entienden y comprenden de que si todos los días tenemos la capacidad de entregarnos a Dios y buscar su perdón y buscar hacer su voluntad, y en esto se me venía a la mente un pasaje que decía,
todavía no llegamos a derramar sangre en nuestra lucha contra el pecado. Yo quiero que alguien me diga si llegó a derramar sangre en su lucha contra el pecado. Y a veces decimos, no puedo, Señor, no puedo contra esto. Es una tentación tan grande que no la puedo aguantar. Y por otro lado, me encuentro con jóvenes que llegan virgen al matrimonio sin ningún problema porque esta batalla la libraron y lucharon contra las tentaciones hasta las últimas consecuencias. Me encuentro con matrimonios que estuvieron en un proceso casi de divorcio, pero se unieron en oración y lucharon contra todas las situaciones que habían vivido para mantenerse unidos. Porque decidieron aferrarse a esa luz que el Señor da, a entender esa divino atributo que tiene el Señor, que Él puede estar en todas las situaciones, que Él puede estar en cada momento ocupándose de lo que nos pasa, porque le creen al Señor, que está con ellos, que los entiende y que esperan ese efecto de la parte que le toca a Dios hacer. Si vos haces lo que te toca, de hecho me lo digo para mí mismo, ¿no? Si no intento justificarme por lo que hago o por lo que hice, y digo, Señor, sé que me estás mirando, sé que me conoces, sé que a vos no te puedo chamullar, no te puedo decir nada que no sea real, porque entendés mis intenciones y conocés mis pensamientos. Entonces desde ahí, desde ese punto, decir, quiero correr hacia ti, quiero encontrarme con vos, quiero encontrarme con tu luz, con tu libertad. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo pensaba en un tiempo, ¿no? Decir, si el Señor ya me conoce, si el Señor ya sabe mis intenciones, sabe por qué hago lo que hago, ¿en qué gano yo yendo a Él a confesar? ¿En qué gano yo yendo a Él a rendir cuentas? ¿Qué gano yo? Y era como una pregunta, ¿no? Hasta casi sin respuestas. Pero hay una realidad que si la palabra lo dice, es lo que me toca hacer. Si dice la palabra, a quien tenemos que dar cuentas. Dios conoce absolutamente todo de vos. Lo peor de tu pasado, tu presente y tu futuro. Y vos me decís, no, pero vos no sabés cómo fue mi pasado, vos no sabés las cosas que yo hice. Dios ya la conoce, yo no. Sí, es verdad, yo no sé, pero Dios la conoce. Y Él te ama. Y no quiere que generes en vos una falsa imagen de lo que sos. Él quiere que seas verdadero, que seas original. Conoce tu historia completa de vida, pero también conoce tu futuro. Hoy está en vos la decisión de decir, ya no quiero mantener esta careta, ya no quiero tener cosas escondidas en ese cuartito. Quiero mostrarme completamente ante Dios como soy y que Él haga lo que tenga que hacer. Hay una parte que te toca a vos y hay una parte que le toca a Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 1:9 dice, en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
se gasta más energía tratando de mantener una apariencia. Cuando decís una mentira, tenés que justificarla con otra mentira. Y se hace una bola de nieve que no para nunca. Y llega un punto en el que decís, no hay retorno. Pero yo te quiero decir hoy, con esta palabra, que el Señor sabe, te conoce, y que te la lleves y que este sea siempre tu pensamiento. El Señor te está mirando, pero no solo te está mirando, el Señor te conoce, conoce las intenciones de tu corazón. Y hoy quiere llevarte a una redención completa, a que puedas sacarte todo eso que está escondido y que seas libre completamente, que seas partícipe de la salvación de una manera integral. Porque muchas veces nos quedamos con que el Señor nos salvó para que tengamos vida eterna después que nos vayamos de este mundo. Pero el Señor nos salva de una manera integral. Quiere que toda nuestra vida sea transformada. Quiere que toda nuestra vida cambie y que podamos vivir en su voluntad. En el Salmo 139, 23 y 24, y con esto cierro, dice: a ver si lo tenemos ahí. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Que esta sea nuestra oración, hermano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Oramos. Padre Dios poderoso, gracias, Señor, porque cuando pienso en esto, ¿no?, de lo que sos, de este atributo espectacular que me hace dar cuenta de lo finito que soy, pero me hace tomar dimensión de lo infinito que sos. Y me hace pensar no solamente que sos un Dios que mira de lejos, sino que sos un Dios que mira de cerca, que está examinando mi corazón y mi mente. Señor, sé que hago muchas cosas para la gloria de tu nombre que muchas veces no tienen ningún reconocimiento de las personas o de los que están alrededor. Pero sé, Padre, que todo lo que hago para la gloria de tu nombre, tú lo estás apuntando y en su debido tiempo voy a recibir el reconocimiento. Padre, no quiero depender del reconocimiento de las personas, ni de las felicitaciones, ni de que se admiren de lo que hago o lo que no hago. Quiero depender de tu guía, de tu examen y de tu aprobación. Que seas tú, Señor, el que mires lo que hago en privado para exaltarme en lo público. Gracias, Padre, porque estas promesas me las llevo en mi corazón. Y hoy quiero empezar a tomar esas decisiones de entregarte todo lo que soy, de poner toda mi vida en tus manos, de poner cada decisión bajo tu lupa. Y que me guíes por caminos y sendas de justicia. Si hoy mis veredas están torcidas, te pido, Padre, que sean enderezadas. Que pronto, como el buen pastor que guía a sus ovejas, me guíes y me lleves por caminos que me van a hacer vivir tranquilo, porque estoy seguro de que estoy en tus manos. Te alabo y te doy gracias, Señor, porque tu grande amor
no solamente me trae el perdón de mis pecados, no solamente me trae nada más y nada menos que la salvación, sino de que me trae una vida abundante. Y quiero vivirla, Señor, desde ahora. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.